Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta y última clase del módulo de recursos humanos. Hoy vamos a ver 4 temas que no tienen nada que ver uno del otro, son todos temas muy cortos, que nos hacen terminar de ver lo que es el módulo este de recursos humanos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo que es el trabajo de menores, luego vamos a charlar un poquito del trabajo de las mujeres. Luego vamos a hablar de lo que es capacitación, vamos a hablar un poquito y de otras cositas más, ¿sí? Que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Así que bueno, respecto al trabajo de menores, vamos a tener que la mayor parte de los países se han adoptado leyes que prohíben o imponen muy severas restricciones a lo que es el empleo y el trabajo de los niños, ¿sí? En gran medida, todo esto está impulsado por las normas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es la que generó las leyes y normas para cumplir acerca de lo que es el trabajo en menores. A pesar de estos esfuerzos, sí, el trabajo infantil sigue existiendo a escala masiva, principalmente en países en desarrollo, es decir, los países más pobres o los también llamados tercermundistas. Muchas veces sí, el trabajo de niños y adolescentes ocurre en condiciones muy deplorables. Es un fenómeno complejo, sí, que va más allá de lo que es el objetivo de la clase. Sí, no nos vamos a poner a debatir la economía política acerca del trabajo de los menores, pero sí el progreso, sí, el progreso social debe ir logrando que los jóvenes no trabajen, sino que estudien y crezcan en un ambiente de seguridad, en un entorno cuidado, para evitar lo que es el trabajo y evitar saltear etapas en el crecimiento y desarrollo de cada persona. No obstante, sí, la base de una acción determinada y concertada debe ser una legislación en la que se establezca la eliminación total de lo que es el trabajo infantil como objetivo último de las políticas y que se disponga las consiguientes medidas para lograrlo, ¿sí? Y en la que se determinen y prohíban de manera explícita las peores formas de trabajo infantil, ¿sí? Que se han de eliminar como prioridad. O sea, lo primero que hay que eliminar sería las formas más graves, ¿sí? de lo que es trabajo infantil y las formas más inseguras. Eso es a nivel internacional, así que en Argentina, en el 2008, la ley 26.390 sí habla de la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Ven que una cosa es prohibición de lo que es infantil y lo que es protección del trabajo adolescente. Prohíbe, ¿sí?, lo que es infantil y establece modalidades de protección, ¿sí?, a lo que es el trabajo adolescente. Fija una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años, es decir, que a partir de 16 años la ley está considerando que son adolescentes, y menores de 16, es decir, hasta 15 años inclusive, se considera trabajo infantil, por lo cual está prohibido. Menores de 16 años, sí, ahí dice claramente que está prohibido, ¿sí?, el trabajo de todas las formas, exista o no relación de empleo contractual, ¿sí?, y sea el empleo remunerado o no. La ley también lo que prescribe es que hay un máximo de 3 horas para jornada laboral y 15 horas, ¿sí?, semanales en caso de los mayores de 14 años y menores de 16 que realicen trabajos en las empresas de la familia, siempre y cuando no sean tareas penosas, peligrosas o insalubres, ¿sí?, y que cumplan con la asistencia a la escuela. Esto también es una excepción, y también lo que dice en el artículo 9 es que prohíbe el trabajo de menores de 18 años en jornadas nocturnas. Otra ley, ¿sí?, la ley 26.844, ¿sí?, habla del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Desde abril del 2013, en Argentina está rigiendo esta normativa, esta ley, que amplía los derechos del personal de casas particulares, equiparando la situación con el resto de los trabajadores. En esta línea, sí, la norma estableció la prohibición de contratar a menores de 16 años, limitó la jornada de trabajo
a 6 horas diarias para personas mayores de 16 y menores de 18, igual que en cualquier otro trabajo, y prohibió el empleo de menores de 18 años que no han terminado la escolaridad obligatoria, siempre y cuando, con excepción de que el empleador se haga responsable de que el empleado finalice los estudios. Es decir, yo puedo contratar un menor de 18 años que no tiene el secundario terminado, pero me tengo que comprometer como empleador a ayudarlo y hacer que lo termine, ¿sí? Obviamente menores de 16 años no pueden trabajar y como siempre, como en todo trabajo adolescente, hay un máximo de 6 horas diarias y 36 horas semanales. La nueva normativa prohíbe la modalidad de trabajo sin retiro, es decir, el trabajo con cama adentro no puede suceder en menores de 18 años por ningún motivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un máximo de 36 horas semanales y el trabajo cama adentro requiere más horas. Entonces, bueno, esto es dentro de lo que es trabajo infantil, es una excepción, ¿sí? Ya que es importante hablar de lo que es el trabajo en casas particulares. Bien, respecto a las mujeres vamos a hablar de lo que es la protección a la maternidad, ¿sí? En el artículo 177 queda totalmente prohibido, ¿sí?, el trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar para que se le reduzca la licencia anterior al parto, pero no podrá ser inferior a 30 días, ¿sí? El resto del periodo total de licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto, es decir, los 15 días que yo me ahorro los puedo sumar después. En caso de nacimiento pretérmino, se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no hubiera gozado antes del parto hasta completar los 90 días. Por lo cual, si hay una pregunta que les dice ¿cuántos días tiene una mujer por maternidad? La respuesta son 90 días, ¿sí? Después se ve cómo se distribuyen, pero la mujer tiene 90 días. La trabajadora sí deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico que conste la fecha presunta de parto o requerir su comprobación por el empleador. Es importante, sí, todos sabemos que la fecha presunta de parto se cumple pocas veces, ¿sí? Muchas veces el bebé nace antes, nace después. La fecha de parto es un cálculo médico que se hace para calcular, digamos, los 9 meses aproximadamente que dura la gestación. Se hace esta cuenta y da una fecha aproximada, ¿sí? Pero tampoco es que hay que cumplirla sí o sí, ¿sí? Como todos bien sabemos. La trabajadora sí conservará su empleo durante los periodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán la misma percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al periodo de licencia legal, ¿sí? Es decir, que va a cobrar lo mismo, va a tener la misma cobertura, va a tener de obra social, va a tener el mismo aporte jubilatorio, ¿sí? Todo va a ser igual, ¿sí? No se le va a descontar absolutamente nada, ¿sí? Se le debe garantizar a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad de empleo, ¿sí? El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento que la trabajadora practique la notificación del párrafo anterior, es decir, de la notificación del embarazo, ¿sí? Se le tiene que garantizar el empleo, no se la puede echar por estar embarazada, en ningún caso. En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo o periodo o mayor, a consecuencia de enfermedad, ¿sí?, según certificación médica, que sea originada por el embarazo o el parto, ¿sí?, e incapacite a la mujer de retornar al trabajo, van a haber beneficios, ¿sí? Se le va a cuidar. Se presume, ¿sí?, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto, ¿sí?, siempre y cuando la mujer haya cumplido con la notificación de notificar y acreditar en forma del hecho del embarazo, ¿sí? Y en su caso también tiene que notificar el nacimiento.
En tales condiciones se le deberá pagar una indemnización, ¿sí? Todo lo que sea 7 plazos y medios, 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto, si la mujer notificó todo de forma correcta y se la echa, se va a considerar que es por parto, salvo que haya alguna prueba fehaciente, es decir, si es un despido con causa y yo tengo una causa de que la mujer hizo un problema, tuvo un error o lo que sea, en ese caso sería despido con causa. Pero si no, si es un despido sin causa, se le debería pagar una indemnización, ¿sí? Severa. Toda trabajadora, madre del lactante, ¿sí? Podrá disponer de 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo, por un periodo no superior a 1 año posterior a la fecha de nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios, el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá evitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y las condiciones que oportunamente se establezcan, ¿sí? Es decir, que si hay es una empresa muy grande, hay muchas trabajadoras que están embarazadas o están lactando, deben habilitarse salas para esta práctica, ¿sí? Para el amamantamiento. Muy bien. También hay prohibición del despido por causa de lo que es matrimonio. Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que se dicten, ¿sí? Que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio. Es decir, no se puede despedir por matrimonio. ¿Por qué un empleador podría despedir por matrimonio? Porque muchas veces se asocia que el matrimonio, después de eso va a haber un embarazo, entonces va a tener una trabajadora menos, por lo cual prefieren echarlas antes. Pero eso ya no se puede hacer, eso por suerte se cortó, se limitó, y ahora está muy regulado ese tema, ¿sí? Se considera que el despido responde a la causa del matrimonio cuando el mismo fuese dispuesto sin invocación de causa por el empleador o no fuese probada la causa que el trabajador invoque. Y el despido, ¿sí? Se produzca entre los 3 meses antes o 6 meses posteriores al matrimonio, siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. Es decir, la mujer tiene que informar que va a contraer matrimonio y dentro de los 3 meses anteriores y posteriores al matrimonio no se la puede echar. Si se la echa, tiene que ser una causa fehaciente, una causa real, una causa probable, ya que en ese caso entraría en el régimen de cualquier despido con causa, pero en el caso que no haya una causa probable, tenemos que indemnizar a la trabajadora. Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? El segundo tema importante de la clase, que es las relaciones laborales, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la relación con los sindicatos y los gremios. Entonces, las relaciones con los sindicatos, ¿sí? En el artículo 14 de la Constitución Nacional queda garantizado a los trabajadores la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Es decir, todo trabajador tiene derecho de estar organizado en una organización sindical libre y democrática que tiene que estar reconocida. Ahora, en la Argentina, ¿sí? Existen 5 sindicatos centrales, ¿sí? La CGT, que sería la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Ahí está repetido, ¿sí? lo que es CGT. La CTA, ¿sí? Que una CTA, digamos, es la Central de Trabajadores de la Argentina y la otra es la Central de Trabajadores Autónoma. Y lo que es la CGT Azul y Blanca, que es una escisión de la CGT en el 2008 que se separaron y armaron otros sindicatos, ¿sí? La CGT, ¿sí? Es la única central reconocida por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es decir, que la CGT Azul y Blanca no está reconocida por el Ministerio de Trabajo, ya que no tiene una adhesión, ¿sí?
Tampoco no es importante que sepan los nombres ni nada, solamente está mencionado el texto y lo puse acá en las diapositivas. Ahora, en el sistema sindical argentino existen dos formas principales de organización de sindicatos. Tenemos lo que son las uniones y lo que son las federaciones, que pueden ser o provinciales o nacionales. Es decir, tenemos uniones nacionales, uniones provinciales, federaciones nacionales, federaciones provinciales. Las uniones, ¿sí?, son sindicatos con jurisdicción directa en todo el territorio en el que actúan. Los representantes locales del sindicato son elegidos por los líderes nacionales o provinciales de la unión, ¿sí? Entonces, hay líderes que eligen los representantes. En cambio, las federaciones, sí, están constituidas por varios sindicatos asociados, ¿sí? Por lo cual las autoridades locales no son electas, ¿sí?, por los líderes nacionales, sino por el voto directo de los miembros. Es decir, en las uniones, ¿sí?, hay ciertos líderes nacionales que eligen los representantes locales. En las federaciones al revés, ¿sí?, son los miembros, es decir, los trabajadores, los que votan por los líderes, ¿sí? Esa es la principal diferencia, ¿sí? En una es quién vota los líderes, ¿sí? En las uniones, como les decía, los representantes nacionales, y en las federaciones la votan los trabajadores. Los 5 agrupamientos sindicales tienen ambos tipos de organización sindical. Un sindicato tiene un gobierno descentralizado y una actuación local. Cada sindicato local tiene su propia conducción, o sea, un órgano ejecutivo y una asamblea. Una unión tiene un gobierno centralizado con actuación nacional, ¿sí? Es decir, que las uniones, ¿sí?, son mucho más centralizadas, ¿sí?, son mucho más nacionales y son un poco menos democráticas, por así decirlo, ya que, digamos, los que eligen los representantes son los de arriba, no los trabajadores. Entonces, esa es la principal diferencia. Tampoco es un tema de los más importantes, ¿sí? Este tema, la verdad, que de los sindicatos no es de los temas más evaluados, así que no se preocupen tanto. Tenemos que un sistema de relaciones laborales industriales refleja la interacción entre los principales actores que lo componen. El Estado, la empresa, ¿sí?, los sindicatos y los trabajadores son los que van a interactuar, ¿sí?, el Estado, la empresa, trabajadores, interactúan junto con los sindicatos para todo lo que son los conflictos y las relaciones laborales. Las funciones fundamentales del sindicato son la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Es decir, si cada trabajador negocia de forma independiente con su jefe, tiene menos chance de ganar. Entonces, negocia el sindicato con los empresarios y arman lo que es un convenio colectivo. Y el sindicato también lo que tiene que hacer es velar para que ese convenio colectivo creado se esté cumpliendo, ¿sí? Porque una cosa es tener algo escrito y que se cumpla, y otra cosa es tener algo escrito y que todos hacen lo que quieren. Entonces, además, ¿sí?, los sindicatos actúan como representantes del afiliado cuando éste lo requiera, así como actuar como parte en juicios y reclamos, asumiendo la representación del interés social, ¿sí? Es decir, que van a defender y van a asistir en lo que necesite el empleado. Otras funciones son promover la formación profesional, la propuesta de mejoras en las condiciones de trabajo, la propuesta de las mejoras de condiciones de control, la ejecución de medidas de prevención de riesgos laborales y además de participar en los procesos de contratación de nuevos trabajadores. No está de más aclarar, sí, que la adhesión a los sindicatos es libre, ¿sí? No puede haber un trabajador obligado a estar en un sindicato. Obviamente que para pertenecer a un sindicato hay que aportar, es decir, hay que pagar, se le descuenta eso del sueldo al trabajador, pero esto es algo que es voluntario y es libre, no se puede obligar, está prohibido por ley, por más que suceda, está prohibido, que sea obligatoria la adhesión a un sindicato, ¿sí? ¿Es obligatorio la obra social? Sí. ¿Es obligatoria la jubilación? Sí. ¿Es obligatoria la RT? Sí. ¿El seguro de vida? Sí. El sindicato no, ¿sí?
Es decir, que cada trabajador puede elegir libremente si adherirse o no a un sindicato. Esto es muy importante, ¿sí? Porque en la República Argentina hay muchas cosas raras, ¿sí? Con relación a los sindicatos. Es decir, hay muchos trabajos en los que se obliga a los empleadores a pertenecer al sindicato y les dicen que si no, no los contratan o si no los echan, ¿sí? Esto sucede mucho más de lo que ustedes piensan, y es importante siempre que suceda eso, asesorarse legalmente y defender los derechos de uno, ¿sí? Si uno no quiere aportar al sindicato porque uno no quiere estar participando de eso, uno no lo hace, ¿sí? Porque uno es libre por constitución de adherirse al sindicato. De la misma forma que si mi empleador no quiere que yo me adhiera y yo me adhiero, yo tengo el derecho a adherirme, al revés también, ¿sí? Si quieren adherirme y yo no quiero, también tengo derecho de no hacerlo, ¿sí? Relaciones con los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? La negociación colectiva es aquella que se realiza entre los trabajadores de una empresa o de un sector, reunidos a través de un sindicato con personería gremial y la empresa o representantes de la empresa o sector. La finalidad, ¿sí?, es llegar a un acuerdo aplicable a la generalidad de los trabajadores. En ocasiones, ¿sí?, como medida de presión para la negociación o manera de hacer cumplir, digamos, el acuerdo, muchos trabajadores, ¿sí?, hacen huelga, hacen paro para conseguir las mejoras en los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Eso es una negociación que, si hay una huelga de por medio, no es una negociación justa, ya que es una medida de fuerza unilateral, aunque la ley lo ampara, ¿sí? Permite el derecho a la huelga, permite el derecho al paro, permite todos los derechos así. Y muchas veces los sindicatos obviamente apoyan la huelga porque es parte de lo que ellos buscan hacer, ¿sí? Buscan mejorar ciertas condiciones, aumentar ciertos sueldos a través del convenio colectivo de trabajo, y la forma de lograrlo, la forma de conseguirlo es a través de esas medidas de fuerza. Como resultado de esta negociación, ¿sí?, entre los empleados y los empleadores, entre los gremios y las asociaciones de empresarios, se va a dictar un convenio colectivo de trabajo que tiene carácter de contrato entre las partes, por ende se firma y entra a vigencia a partir de su aprobación. Dicho convenio regula todos los aspectos de la relación laboral, ya sea los salarios, la jornada, los descansos, las vacaciones, las licencias, las condiciones de trabajo, la capacitación, despido, definición de categorías. Una vez que esté firmado, se aplica para todos los trabajadores, ¿sí?, en el ámbito de la empresa, estén o no estén afiliados. Esto es importante, es decir, yo puedo no abonar, no aportar al sindicato, pero cuando el sindicato mejora las condiciones o hay un convenio, hay un arreglo o cambia el convenio colectivo de trabajo, ese convenio colectivo de trabajo se va a aplicar a mí también. Es decir, no necesito aportar como para obtener los beneficios. Existen en Argentina infinidades de convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, empleados de comercio, de petroleros, obreros de la construcción, de la obra metalúrgica, que la unión es muy famosa, que es la UOM, ¿sí? El de las gráficas, de sanidad, clínicas y sanatorios, plásticos, seguros, alimentación, textiles, camioneros, ¿sí? Todos estos son convenios colectivos que se van cambiando y van actualizando durante los años. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es seguridad e higiene. Es muy importante, sí, el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal, y esto cómo lo hacemos con óptimas condiciones de seguridad e higiene. La higiene y la seguridad del trabajo sí constituyen dos actividades íntimamente relacionadas, que ambas van a estar orientadas a garantizar las condiciones personales y materiales del trabajo, y son capaces de mantener el nivel de salud de los empleados. Desde el punto de vista de la administración de los recursos humanos, la salud y la seguridad de los empleados constituye una de las primeras bases, ¿sí?, y principales bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada. Es decir, yo tengo que cuidar a mi fuerza laboral, ¿sí? Si no la cuido, voy a tener 1,5 millones de problemas. Me van a denunciar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, voy a tener un montón de denuncias, voy a perder recursos humanos, voy a estar todo el tiempo teniendo que contratar gente nueva. Para que las organizaciones alcancen sus objetivos, ¿sí?,
debe haber, ¿sí?, lo que es un plan de higiene adecuado con objetivos de prevención definidos, condiciones de trabajo óptimas, ¿sí?, y un plan de seguridad del trabajo que, que se acorde y que se adapte a lo que son las necesidades del momento. Vamos a charlar primero acerca de la higiene y luego acerca de lo que es la higiene y la seguridad, ¿sí? Entonces, primero higiene, sí, la higiene va a ser un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecuta. La higiene está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables. Una sería el hombre, es decir, el trabajador, y la otra sería el ambiente de trabajo, es decir, que posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste se enferme o que se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. Es decir, ¿qué hacemos con la higiene? Hacemos testeos en lo que es el aire del ambiente, hacemos testeos en el agua que toman, hacemos testeos en los trabajadores, les pedimos laboratorios, estudios, radiografías, etcétera, etcétera, para evitar y para detectar rápidamente si hay alguna enfermedad ocasionándose. Por el otro lado, la seguridad, ¿sí? La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas y educacionales, médicas y psicológicas, empleadas para prevenir accidentes. Esto va a estar tendiente a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas. Entonces, esto es más metodológico, estos son más medidas, son más técnicas, ¿sí? Y lo que busca es prevenir accidentes. El otro, ¿sí?, lo que es higiene, el objetivo es que el paciente, que el trabajador no se enferme, ¿sí?, prevenir enfermedades. Y este es prevenir accidentes, ¿sí? Muchas veces, sí, las enfermedades laborales no son accidentes, ¿sí? Es muy distinto. Por ejemplo, una persona que trabaja en una imprenta todo el tiempo imprimiendo cosas y con vapores y con humos tóxicos, probablemente desarrolle un asma, del empleo, puede llegar a desarrollar un mesotelioma, puede llegar a desarrollar algún tipo de cáncer de pulmón, puede tener una fibrosis pulmonar, reumolitis química o cualquier enfermedad causada por la inhalación de gases. Estos no son accidentes, ¿sí? Accidente sería si esta persona le explota una máquina, ¿sí?, o se quema con una máquina, o una máquina se prende fuego y él queda atrapado. Eso sería un accidente, ¿sí? Lo que hablamos antes son enfermedades laborales, ¿sí? Son cosas crónicas, son cosas por lo que sucede, ¿sí?, técnicamente, durante mucho tiempo, ¿sí?, por exposición continua a un agente patógeno. Eso sería una enfermedad laboral. Lo otro es un accidente. La seguridad busca prevenir accidentes, ¿sí? Lo que es la higiene busca prevenir las enfermedades. Hablando de los accidentes laborales, sí, que están relacionados, como le dije recién, a la seguridad, es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, ¿sí?, que incluye la muerte, producida repentinamente en el ejercicio con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar o el tiempo. Es decir, la palabra clave acá es que es repentinamente, es decir, que es algo que sucede en el momento, en el agudo, ¿sí? Muy importante esto. La seguridad, sí, lo que busca es minimizar los accidentes de trabajo, y los accidentes los vamos a clasificar en un par de grupos. Primero serían los accidentes sin ausencia. Es decir, que después del accidente el empleado continúa trabajando, aunque todo debe ser investigado y anotado en un informe, y además debe ser denunciado a la ART. Es decir, esto es un empleado que se lastimó un poquito, ¿sí?, que no le pasó nada. Por ejemplo, podría ser, se le cayó un vaso y se cortó con un vidrio, ¿sí?, una pequeña cosa. Ahora, después tenemos los accidentes con ausencia, ¿sí?
Y esto lo dividimos en 3 grupos. Que haya incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o incapacidad total permanente. El primero sería con incapacidad temporal. Acá lo que tenemos es pérdida, ¿sí?, total de la capacidad de trabajo el día del accidente, o que se prolongue por un periodo menor a un año. A su regreso, el empleado asume su función sin reducir su capacidad. Puede ser una fractura de una pierna, ¿sí?, tranquilamente, que llevó un tiempo de recuperación, 3, 4, 5 meses. El empleado vuelve y no reduce su capacidad de trabajo. ¿Qué pasa? Incapacidad permanente parcial, ¿sí? Hay una reducción permanente y parcial de la capacidad de trabajo. Y esto está motivado por la pérdida de algún miembro o parte del mismo, o la reducción, ¿sí?, en la función de cualquier miembro o parte del mismo. Es decir, capaz que la persona no puede levantar el hombro o está todo bien con el hombro, pero no puede hacer todo el movimiento. Queda alguna limitación, o sea, una limitación física, y eso es una incapacidad permanente parcial. Esto lo que genera es que el empleado no pueda volver a asumir sus funciones al 100%. Obviamente que esto va a ser indemnizado por la RT. Y por último tenemos lo que es la incapacidad total permanente, que es la pérdida total de la capacidad de trabajo. El trabajador no puede volver a trabajar. Por ejemplo, se quedó ciego, perdió el sentido de la audición, quedó parapléjico, ¿sí? O tiene alguna actividad física activa y perdió un brazo, perdió una pierna. Eso sería una incapacidad total permanente, o sufrió una ACV, ¿sí?, o y no puede hablar, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas opciones. Muy bien, y por último, llegando al último tema de la clase, vamos a charlar acerca de lo que es la capacitación. Sí, la capacitación o el desarrollo del personal es toda actividad realizada en una organización respondiendo a sus necesidades, ¿sí?, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal, ¿sí? También en muchas empresas no se habla tanto de capacitación, sino se habla de desarrollo del personal, ¿sí?, sépanlo. Y lo que busca, ¿sí?, es perfeccionar, ¿sí?, al colaborador o trabajador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, ¿sí? No es que busco mejorarlo para otra cosa, sino busco mejorarlo para que pueda cumplir de mejor forma los objetivos de la empresa. Es un proceso estructurado y con metas bien definidas, ¿sí? La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea y lo que sabe realmente, ¿sí? Es decir, muchas veces la facultad prepara a una persona, a un profesional, para ciertas tareas, pero no del todo, ¿sí? O la tarea de esta empresa no es tan específicamente la que estudió la persona en la facultad, en el curso que haya hecho, y capaz que requiere una pequeña capacitación para mejorar y para desempeñar mejor esa función. Estas diferencias, ¿sí?, entre lo que una persona sabe o hace y lo que debería saber o hacer, suelen ser descubiertas cuando se hacen evaluaciones de desempeño, ¿sí?, o cuando se hacen descripciones de perfil de puesto. Es decir, hay un equipo que analiza, que estudia cada empleado y se ve, por ejemplo, si tiene las funciones o está rindiendo como debería rendir. Por ejemplo, en un call center sí se pueden escuchar las llamadas de cada operador, y ahí se puede determinar capaz que a alguno le falta algún tipo de ayuda psicológica, capaz que a alguno le falta algún tipo de ayuda en lo que es la voz, capaz que a otro le falta manejo del sistema. Entonces se va analizando individualmente cada trabajador para mejorarlo y para sacar el máximo provecho de él, ¿sí? Porque obviamente es mucho mejor capacitar a alguien que echarlo y buscar a otro. A veces es necesario echarlo y buscar a otro, pero si yo lo capacito es una persona que ya conoce la empresa, es una persona que ya está dentro, que ya me conoce, ¿sí? Y si yo sé que esa persona puede dar más, yo la capacito y voy a sacar más provecho de ello. Muy bien, dado los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos, ¿sí? Cada persona debe estar preparada para ocupar las funciones que requiere la empresa.
Esto todo va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Hay una adaptación. Piensen con esta pandemia del COVID, cómo la gente se tuvo que adaptar a nuevos trabajos, cómo empezó a haber más home office, cómo la gente se tuvo que adaptar a trabajar de diferentes formas, en horarios reducidos, en grupos separados, ¿sí? Todo esto va cambiando y la capacitación es parte de este cambio, ¿sí? Sin capacitación este cambio no es viable. El cambio sí va a influir sobre lo que cada persona debe saber y también sobre la forma de llevar a cabo las tareas, ¿sí? Una de las principales responsabilidades, ¿sí?, de la supervisión es adelantarse a los cambios, previniendo demandas futuras de capacitación y hacerlo según las aptitudes y el potencial de cada persona. Es decir, una empresa, ¿sí?, cuanto más visionaria sea, mejor, ¿sí? Una empresa visionaria va a decir, yo necesito más personal, necesito ir buscando, necesito empezar a recortar un poco el personal, porque si no voy a entrar en quiebra, ¿sí? A veces es mejor echar 5 o 10 personas y que la empresa no entre en pérdidas y no entre a aumentar sus pasivos tan rápidamente, a que terminar entrando en deuda, entrando en pérdida y terminar cerrando, fundiéndose, y ahí se dejan 100, 200, 300 familias sin trabajo. Una empresa innovadora va a decir, yo necesito empezar a capacitar a mis trabajadores para cierta tarea, ¿sí? La innovación es parte del éxito, ¿sí? Hay que prever, ¿sí? Siempre hay que estar previniendo cosas, ¿sí? Estar visualizando, ¿sí? Prever es viene de antes, ver viene de visión, ¿sí? Es decir, sería tener una visión de las cosas a futuro, entonces yo me preparo para ello, me preparo para el peor escenario, para estar con una mayor capacidad de reacción. Ahora, ¿qué le da la capacitación a la comunidad? ¿Sí? Los conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por cada persona no solo lo perfeccionan para trabajar, sino también para su vida. La capacitación, sí, es una de las formas más eficaces de protección del trabajador. En primer lugar, porque si se produce una vacante en la organización, puede ser cubierta internamente por promoción. Y si un trabajador se desvincula, mientras más entrenado esté, más fácilmente volverá a conseguir un nuevo empleo. Es fundamental esto, ¿sí? Lo que hablamos en una de las clases anteriores, ¿sí?, acerca de lo que es el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. ¿Cuáles son las ventajas de uno y cuáles son las ventajas de otro? Entre paréntesis, pregunta de examen. ¿Qué me sirve a mí de un reclutamiento interno? Que el trabajador yo ya lo conozco y él ya conoce la empresa, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Yo ya sé lo que el trabajador puede rendir, ¿sí? Y si yo lo tengo capacitado, lo tengo entrenado y además lo motiva a cambiar o pasarse de área o ascender, es la fórmula del éxito, claramente. Las promociones, ¿sí?, los traslados y las actividades de capacitación son un factor importante de motivación y retención del personal. Demuestran a la gente que en esta empresa se pueden desarrollar una carrera o alcanzar un grado de conocimientos que le permitan su empleabilidad permanente. Este es un concepto que lamentablemente en los últimos años fue cambiando, ¿sí? Las generaciones más jóvenes no tienen ninguna intención de buscar una estabilidad laboral, no tienen una intención de tener una empleabilidad permanente, no tienen ninguna intención, ¿sí?, de hacer carrera en un trabajo, sino que están 2 años en un trabajo, se cambian a otro, se aburren, se van a otro, están 6 meses, se van, prefieren ir cambiando de trabajo a que establecerse en uno, estabilizarse en uno y hacer carrera ahí. Es un tema generacional, no digo que está bien, no digo que está mal, pero esto cambia un poco lo que es la política de recursos humanos, ¿sí? Antes era muy frecuente que la persona empiece a los 20 años como cadete en una empresa y termine como gerente general o termine en un cargo muy elevado. Eso se llama desarrollo laboral. Hoy en día no se ve tanto, porque la gente, como les dije antes, sí prefiere estar un tiempo, se cambian a ir a otro lugar, ya sea por aburrimiento, ya sea por falta de motivación, y esto lo que va a traer es cambios en lo que es la administración de recursos humanos, ¿sí?, que todavía es algo que va a cambiar mucho en los próximos años, ¿sí?, ya que se viene una era del trabajo en la casa de cada uno, ¿sí?, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Tiene la ventaja de que no se viaja, ¿sí?, no hay riesgo de accidentes laborales, no hay riesgo de traslado, pero sí capaz que la persona está un poco más distraída.
Hay personas capaz que tiene sus hijos ahí, tiene un montón de cosas que hacer, y además se pierde el tema de la socialización, se pierden los vínculos laborales. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero como les decía, todo esto va a ir cambiando, ¿sí? Y también va a cambiar la forma de abordar, la forma de motivar, ¿sí?, a los jóvenes, ya que hoy en día capaz que a un joven no lo motiva a ascender, ¿sí?, o ser trasladado o ser promocionado, y sí lo motiva cambiar de trabajo cada 2 años. ¿Cuáles son los beneficios de la capacitación? Sí, la capacitación va a permitir evaluar lo que es la obsolescencia de los conocimientos del personal. Es algo que ocurre, ¿sí?, en los empleados más viejos, más antiguos, perdón, si no han sido reentrenados. ¿Sí? Hay que hacer un reentrenamiento constante, continuo de los empleados, ¿sí? Esto va a permitir, ¿sí?, la capacitación va a permitir adaptarse más rápidamente a los cambios sociales, ¿sí? Piensen en los contadores, ¿sí? Cuando antes se hacía todo a mano, llegó un punto que todo pasó a ser un sistema informático, ¿sí? De a poquito, sí, tuvo que ir habiendo un cambio gradual, una capacitación, porque si no, que todos los contadores que estudiaron la carrera en la era pre-informática, había que echarlos y había que desecharlos. No, es gente que se puede entrenar, es gente que se puede capacitar y es gente que se puede preparar, ¿sí? Lo mismo pasa en muchísimas profesiones, ¿sí? Los abogados lo mismo, ¿sí? Los abogados estudian una carrera con ciertas leyes, pero poco a poco van apareciendo nuevas leyes y tienen que reentrenarse, capacitarse. Lo mismo los médicos, ¿sí? Hay descubrimientos científicos todo el tiempo, que hay que capacitarse, hay que entrenarse y hay que modificar los paradigmas que uno tiene antes para poder rendir de mejor forma. La capacitación va a disminuir lo que es la tasa de rotación de personal, va a permitir entrenar sustitutos para que puedan ocupar nuevas funciones de forma rápida y de forma eficaz. ¿Sí? Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios para la persona entrenada como para la empresa que la entrena. Y las personas que mayores esfuerzos realizan en este tendido son las que más se beneficiarán al llegar a los mercados hipercompetitivos que llegaron para quedarse. Es decir, la capacitación, sí, lo dejé para el final del módulo porque para mí son los temas más apasionantes, son los temas más importantes, ¿sí? Y es la clave del éxito, ¿sí? Por más que hoy en día capaz que uno no capacite a la persona y la persona se vaya a los 3 meses a otra empresa, estamos haciendo un aporte a la sociedad, estamos haciendo un aporte personal, ¿sí? Y también mucha gente capaz que valora la capacitación y dice, bueno, tengo menos sueldo, pero me capacitan y aprendo, y tengo días de capacitación, ¿sí? Hay muchos médicos que eligen un hospital y no a otro, no tanto por la plata, sino por las posibilidades de capacitación, de entrenamiento y de mejoría que hay día a día. Lo mismo un abogado, lo mismo un contador, lo mismo un arquitecto. Y bueno, y siempre es importante compartir los conocimientos de uno y las charlas laborales, y bueno, y estar abiertos a los cambios que pueden suceder, ¿sí? Ya que nosotros empezamos en un trabajo de una forma, y bueno, el año pasado lo vimos, ¿sí? Tuvimos una pandemia y cambió absolutamente todo lo que conocíamos como era, y hubo que adaptarse, ¿sí? Y lo mismo siempre, ¿sí? Nunca, en un restaurante capaz que nunca se imaginaron tener que poner biombos o separaciones entre las mesas, ¿sí? O empresas nunca se imaginaron tener que hacer todo home office, ¿sí? Pero bueno, tuvo que suceder y hay cosas que pasan, y cuanto mejor uno está dispuesto a cambiar, ¿sí?, a adaptarse, mejores resultados uno va a tener, eso siempre, y eso sin lugar a dudas. Así que bueno, con esto llegamos al final de lo que es el módulo, ¿sí? Les agradezco muchísimo la atención durante todas estas clases, ¿sí? Así que bueno, estoy dispuesto a las preguntas que tengan, ¿sí? Siempre saben que las pueden hacer en el grupo de Facebook, y bueno, que tengan un muy buen día y mucha suerte en el examen. Hasta luego.